un saludo muy especial para todos los compañeros y por supuesto para nuestro docente, el doctor Andrés Mauricio Ujía y Nostroza, en esta oportunidad, en este ejercicio académico, generaremos el debate sobre las dos figuras jurídicas eh, contenidas o desarrolladas en una demanda de constitucionalidad en la sentencia 317-2010, como lo son el patrimonio de familia y la afectación a vivienda familiar. Si bien la demanda y el desarrollo de la sentencia lo que buscaba era analizar la exequibilidad de los 250 o el tope de los 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el patrimonio de familia, es una sentencia que hizo un desarrollo bastante significativo para poder eh, tener una conclusión y una postura jurídica con unas bases sólidas frente a los dos instrumentos o a las dos figuras jurídicas. Eh, en esta oportunidad, mi postura será la de manifestar y hacer entender a los compañeros que para mí la figura más importante, más representativa y más sólida es la figura del patrimonio de familia. ¿Por qué? Porque la podemos ver no solo como una protección al interior que busca garantizar la protección de la familia, sino que es una figura que le da una solidez de una inalienabilidad completa al patrimonio de familia. Pues con esta figura al constituirse eh, el bien o los bienes, que es otra de las eh, características importantes que tiene, quedan completamente protegidos de factores externos, son completamente inembargables, no son objeto de prenda. Por consiguiente, quien busque en un momento determinado perseguir el bien o los bienes, pues básicamente se va a encontrar con una barrera, y es que los bienes en los cuales se hayan conformado la figura del patrimonio de familia no se pueden embargar, no son objeto de prenda, y esto nos lleva pues a que haya una real protección tanto al interior como desde el punto de vista externo. Eh, Otra de las bondades que considero que tiene es que eh, en el momento determinado que existan hijos menores de edad, pues el levantamiento de esta figura para poder realizar cualquier tipo de transacción con estos bienes o el bien, eh, pues va a requerir el acompañamiento de un curador que represente a ese menor de edad. Eh, Paradójicamente, hemos escuchado que los 250 salarios mínimos son una limitante, y por eso en un momento determinado se buscaba que al demandar esta figura o ese tope que establece la figura en la ley, pues implementara o fuera indefinido, al igual que la afectación a vivienda familiar. Pero siendo realistas y con las condiciones que tenemos hoy en día del salario mínimo mensual legal vigente, con los topes que tenemos y haciendo un análisis de la realidad colombiana, esos 250 salarios mínimos son más o menos un equivalente a 430, algo más de 430 millones de pesos, que para una vivienda de una familia promedio es un valor aterrizado a la realidad. Por consiguiente, ese tope de los 250 salarios mínimos hoy en día es un tope razonable, y aún podría yo decir que es un tope bastante interesante y alto frente a lo que se ha venido gestando y desarrollando en términos generales en el desarrollo urbanístico. Son muchas las viviendas que hoy en día se han venido adelantando bajo la modalidad de vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario, que prácticamente tienen unos topes casi de la mitad de la restricción que contempla la figura jurídica del patrimonio de familia. Lo que podríamos concluir que al tener ese tope en salarios pero no en número de predios, de bienes, pues una familia podría proteger más de un predio bajo esta figura.
En ese escenario y contestando, perdón, a la pregunta que se nos ha planteado en este ejercicio académico de cuál de las dos figuras es la más beneficiosa para la protección de la familia, es esta, por su condición de inalienabilidad absoluta, que blinda completamente el bien o los bienes. Muchísimas gracias y pues al no poder contar con eh, un grupo para desarrollar la actividad, yo mismo voy a hacer la contraparte que viene a continuación. Saludo especial para todos. Bueno, haciendo uso de la réplica contemplada en este debate académico, quiero acudir para controvertir los argumentos que se han explicado frente a la figura del patrimonio de familia y queriendo sobresalir que la figura jurídica de la afectación a vivienda familiar es mucho más importante, mucho más fácil. Y quizás para dar respuesta a esa pregunta de cuál de las dos es más beneficiosa para la protección familiar, podríamos decir que la afectación a vivienda eh, familiar pues no tiene un límite de cuantía, por consiguiente cualquier bien que esté destinado para la convivencia, para el desarrollo de una familia, va a estar protegido sin interesar cuál sea su valor. Desde luego, la única condición de embargo y de prenda que se podría dar es el de cuando este bien sirva como garantía para un crédito que se vaya a invertir directamente en el mejoramiento de esta vivienda o cuando la estemos adquiriendo bajo la modalidad de un crédito y este bien se convierta obviamente en la garantía para el pago de ese crédito. Por consiguiente, al no existir un límite de cuantía, pues creo yo que es mucho más beneficiosa para la protección adecuada de la familia. La solemnidad, en caso de que requiramos poder acudir a la venta o al otorgamiento de una garantía para que como familia podamos resolver alguna condición económica especial o una situación difícil por la que estemos atravesando, nos va a permitir poder acceder a la venta o a eh, en un momento determinado la prenda de ese bien de familia. Por consiguiente, no estamos de acuerdo con que la figura del patrimonio de familia sea el más adecuado. Aún así, es mucho más complejo, mucho más difícil el desarrollo de esta figura jurídica, pues se requieren una serie de situaciones como las de elevarlo a escritura pública, registrarlo, lo que lo hace más costoso y mucho más complejo. Por eso defendemos la afectación a vivienda familiar que surge desde el momento en que estamos adquiriendo el predio, simplemente con el simple hecho de consignarlo en esa escritura, automáticamente nuestro bien, nuestro hogar va a quedar protegido y obviamente dándole esa garantía y esa protección a la familia. Muchísimas gracias. Saludo especial para todos. Bueno, haciendo uso de la réplica contemplada en este debate académico, quiero acudir para controvertir los argumentos que se han explicado frente a la figura del patrimonio de familia y queriendo sobresalir que la figura jurídica de la afectación a vivienda familiar es mucho más importante, mucho más fácil. Y quizás para dar respuesta a esa pregunta de cuál de las dos es más beneficiosa para la protección familiar, podríamos decir que la afectación a vivienda familiar pues no tiene un límite de cuantía. Por consiguiente, cualquier bien que esté destinado para la convivencia, para el desarrollo de una familia, va a estar protegido sin interesar cuál sea su valor. Desde luego, la única condición de embargo y de prenda que se podría dar es el de cuando este bien sirva como garantía para un crédito que se vaya a invertir directamente en el mejoramiento de esta vivienda o cuando la estemos adquiriendo
bajo la modalidad de un crédito y este bien se convierta obviamente en la garantía para el pago de ese crédito. Por consiguiente, al no existir un límite de cuantía, pues creo yo que es mucho más beneficiosa para la protección adecuada de la familia. La solemnidad, en caso de que requiramos poder acudir a la venta o al otorgamiento de una garantía para que como familia podamos resolver alguna condición económica especial o una situación difícil por la que estemos atravesando, nos va a permitir poder acceder a la venta o a eh, en un momento determinado la prenda de ese bien de familia. Por consiguiente, no estamos de acuerdo con que la figura del patrimonio de familia sea el más adecuado. Aún así, es mucho más complejo, mucho más difícil el desarrollo de esta figura jurídica, pues se requieren una serie de situaciones como las de elevarlo a escritura pública, registrarlo, lo que lo hace más costoso y mucho más complejo. Por eso defendemos la afectación a vivienda familiar que surge desde el momento en que estamos adquiriendo el predio, simplemente con el simple hecho de consignarlo en esa escritura, automáticamente nuestro bien, nuestro hogar va a quedar protegido y obviamente dándole esa garantía y esa protección a la familia. Muchísimas gracias.